Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi compañera García Talamantes Keila y yo, Cortés Mora Valeritzel del grupo 317, vamos a presentar características del vector y tipos de vectores. ¿Qué es un vector? En física y matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional, o lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas x, y o en un tridimensional x, y, z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima del símbolo empleado. Características de un vector. Los vectores representados gráficamente poseen las siguientes características. Dirección, definida como la recta sobre la cual se traza el vector, continuada infinitamente en el espacio. Módulo o amplitud, la longitud gráfica que equivale dentro de un plano a la magnitud del vector expresada numéricamente. Sentido, representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector. Indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Punto de aplicación, correspondiente al lugar o punto geométrico en donde inicia el vector gráficamente. Nombre o denominación, representado mediante una letra que acompaña al vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa o con la suma de los puntos de inicio y fin de su valor. Módulo o magnitud, se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Tipos de vectores. Según la ubicación de su punto de aplicación, los vectores se clasifican en vectores libres, aquellos que no poseen un punto de aplicación particular. Vectores deslizantes, aquellos cuyo punto de aplicación puede ser uno o cualquiera a lo largo de la recta de aplicación. Vectores fijos o ligados, aquellos que poseen un único y determinado punto de aplicación. Sin embargo, también es posible clasificar los vectores según otros elementos de la siguiente manera. Vectores angulares o concurrentes, aquellos que forman ángulos respecto de sus líneas de acción o direcciones. Vectores opuestos, aquellos que poseen igual magnitud pero sentido contrario. Vectores colineales, aquellos que comparten recta de acción. Vectores paralelos, aquellos cuyas líneas de acción sean justamente paralelas. Vectores coplanarios, aquellos cuyas rectas de acción estén situadas en un mismo plano. Sentido de un vector. El sentido de los vectores se representa gráficamente mediante una punta de flecha apuntando en alguna dirección. Eso representa hacia qué lado de la línea de acción, dirección, se dirige el vector, o sea, hacia dónde apunta. El sentido es sumamente importante a la hora de expresar magnitudes vectoriales, ya que se puede determinar el tipo de operación o cálculo que es posible realizar con las mismas. Sistemas de vectores. Un conjunto de vectores considerados en un hecho particular constituye un sistema de vectores, los cuales pueden ser cuatro tipos: coplanares, colineales, concurrentes y paralelos. Enseguida se explica cada uno de ellos. Sistema de vectores coplanares. Los sistemas coplanares se caracterizan porque todas las líneas de acción de los vectores que los constituyen se encuentran en un mismo plano. Por su parte, los sistemas no coplanares se caracterizan porque las líneas de acción de los vectores que los constituyen se localizan en distintos planos. El sistema de vectores colineales. Los vectores son colineales y las líneas de acción de todos ellos están sobre una misma línea de acción. Sistemas de vectores concurrentes. Si las líneas de acción son de dos o más vectores concurren en un punto, entonces los vectores son concurrentes.
El punto donde concurren es el punto de aplicación de los vectores. Sistema de vectores paralelos. Dos o más vectores son paralelos si sus líneas de acción son paralelas entre sí. Suma de vectores. La suma de vectores no se hace como la suma de cantidades escalares, ya que además de la magnitud deben considerarse la dirección y el sentido de los vectores que se sumarán. La adición de vectores puede realizarse mediante métodos gráficos y analítico, utilizando, según convenga, las propiedades geométricas o trigonométricas. Método del triángulo. El método del triángulo para sumar vectores no es sino un caso muy particular del método del polígono, pero como es el más usado, conviene estudiarlo paso por paso. Para ello, sumemos gráficamente los vectores a más b, siguiendo los pasos descritos a continuación. Paso 1. Selecciona una escala y determina la longitud del segmento de recta que corresponde a cada vector. Paso 2. A partir del origen de un sistema de rectas perpendiculares, traza a escala el segmento de recta con la punta de flecha correspondiente al vector A con su respectiva dirección, de modo que coincida el origen del sistema de rectas perpendiculares con el origen del vector A. Paso 3. Traza a escala, con su respectiva dirección, el segmento de recta con su punta de flecha corresponde al vector B, de modo que coincida la punta de la flecha del vector A, cabeza, con el origen, cola, del vector B. Paso 4. La suma de los vectores A y B es otro vector, representado por R y denominado vector resultante o simplemente la resultante. La resultante de un conjunto de vectores similares, por ejemplo la fuerza, es el vector que tendrá el mismo efecto que el conjunto de vectores juntos. AR lo determina el segmento de recta con punta de flecha que une el origen, cola, del vector A con la punta del vector B. Paso 5. Mide la longitud del segmento de recta que corresponde a la resultante para determinar su magnitud. La dirección se determina con un transportador. Es importante señalar que la suma de dos vectores es conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A. Ejemplo y solución. Un ejemplo. Una persona camina 50 metros hacia el sur y luego 90 metros hacia el este. Determina la magnitud y la dirección de viento por el método del triángulo. La solución. Primero explicaremos la diferencia entre distancia y desplazamiento, ya que en física estos conceptos no significan lo mismo. Supongamos que sales de la escuela y caminas 600 metros hacia el norte y luego 400 metros hacia el sur. La distancia que supuestamente anduviste es de 1000. Sin embargo, te hallas a 200 metros de tu escuela. La distancia es la longitud de la trayectoria de un móvil y se refiere a una cantidad escalar, en tanto que el desplazamiento es la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Una vez que hemos establecido la definición de estos conceptos, ahora sí podemos resolver el problema. Definimos la escala 0.5 centímetros es igual a 10 metros. Trazamos un sistema de rectas perpendiculares entre sí.
A partir del origen de este sistema, trazamos la escala del primer vector con su dirección correspondiente. Trazamos a escala con su dirección correspondiente el segundo vector a partir de la punta de flecha del primer vector. Trazamos el vector resultante de desplazamiento uniendo mediante un segmento de recta. El origen del sistema de rectas más perpendiculares con el extremo de la flecha del segundo vector. Medimos la longitud del segmento de recta que corresponde al desplazamiento y, de acuerdo con la escala, calculamos la magnitud del desplazamiento. De acuerdo con la figura siguiente, el desplazamiento es de 103 metros y su dirección es 360 entre 29 grados. Es igual a 331 grados o también 29 grados al sur del este. Método del paralelogramo. El método del paralelogramo es otro método gráfico para sumar vectores. Consiste en trazar los vectores que se suman a partir de un mismo punto de origen. De la punta de flecha de cada vector se traza un segmento de recta paralelo al que corresponde al otro vector. El vector resultante es la diagonal del paralelogramo que se ha construido y su sentido apunta hacia afuera del origen de los dos vectores. Es decir, la resultante tiene una dirección que se aleja del origen de los dos vectores, como se observa en la figura 1.21. Cabe recordar que en un paralelogramo los lados puestos son paralelos y de igual longitud. Además, dos ángulos consecutivos suman 180 grados. Dos fuerzas de 120 y 200 N, o norte, respectivamente, actúan sobre un baúl formando un ángulo de 60 grados, como se ilustra en la figura. Calcula la magnitud y la dirección de la fuerza resultante por el método del paralelogramo. Solución. La solución. Primero elegimos la escala. 1 centímetro es igual a 40 N. Luego trazamos el sistema de rectas perpendiculares de modo que el eje X contenga la línea de acción del vector F2, que es igual a 200. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.